Ya vimos acerca del mentor, vimos acerca del buen alumno, el buen maestro, y ahora vamos a ver esto. Para que yo diga a la otra semana, vengamos temprano, ¿qué tengo que hacer yo? Venir temprano. Venir temprano, exacto. Necesito hacerlo yo antes de hablar y enseñar, hermano. Para que ustedes lo hagan, yo tengo que poner el ejemplo, hermanos. Es lo que hace aquí, hermanos. Aquí vamos a ver la santidad de Dios. Para que Dios nos exija una santidad, apartarnos para Cristo, apartarnos, pero no solos, y ver esto aquí, hermanos, para que tú y yo, Dios nos demande santidad. Él está poniendo la muestra. ¿Y qué dice aquí? La santidad de Dios. Para que Dios exija siempre en todas las cosas. Dice, sé santo, porque yo soy santo, ¿verdad? Ok, vamos a ver y vamos a estar en Salmos 99, 1 al 9. ¿Hay idea central? Dios es santo y apartado de todo lo demás en su creación. Ok, aplicación para la vida. Un diácono de una iglesia decidió dejar a su esposa para irse con la secretaria de la iglesia, diciendo que Dios le había dicho que lo hiciera. Pero este hombre no escuchaba a Dios, porque Dios es santo, odia el pecado y no tienta ni celebra el pecado. No podemos culpar a Dios por nuestras faltas de santidad. La falta de pureza disminuye la santidad espiritual, deshonra y ofende a Dios. Porque Él es santo, Dios nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. Vivir con santidad depende del individuo, no se basa en la cultura, posición económica, género, origen familiar o educación de la persona. Depende de la reverencia, obediencia y dedicación de la persona a Dios. La reina Elizabeth II vivía como si fuera una reina antes de ser coronada. Nosotros como cristianos también necesitamos vivir una vida santa y agradable a Dios antes de reunirnos con Él en el cielo, donde nos espera por su gracia y misericordia. Gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Dice, hermanos, el diácono de una iglesia decidió dejar a su esposa, ¿para qué? No, eso no parece familiar, hermanos. ¿Nunca han escuchado algo semejante, algo igual, parecido por ahí? Sí. ¿Sí? No precisamente con la secretaria, ¿verdad? No. Alguien ha dicho por ahí, cuidado con las 3 F. Siempre les he dicho esto, hermanos. Al líder siempre le inculcan, cuidado con las finanzas. El dinero es muy llamativo hacia el ministerio, hermano, sobre todo si se maneja dinero. Cuidado con la fama, que siempre el líder quiere ser mejor que los demás. Y cuidado con las faldas, o sea, con las damas, con las mujeres, porque siempre el líder va a llamar la atención. En una ocasión alguien le dijo, pero ¿quién se va a fijar en mí si soy no feo, re feo, ¿verdad? Y dijo, no te fijes en eso. Siempre el diablo va a usar medios, formas como hacerte ceder, caer, conquistar. Y algo muy especial que quiero que nos grabemos, hermanos, con el pecado no se coquetea, hermano. Porque el hombre pudiera ser un mono, pero si empieza a coquetear con el pecado, cuidado, hermano, cuidado, porque el diablo no la perdona. El diablo no la perdona, hermano. Siempre va a buscar la manera y la forma como tú y yo desagrademos y perdamos la comunión que hay entre nosotros y nuestro Dios. Y eso ha pasado, es cotidiano, hermano. Siempre lo hemos escuchado, que el tal pastor, que tal ministro, que fulano de tal dejó a su familia y se la llevó. ¿Qué otras cosas se escuchan en el ministerio, hermanos? Que se robó el dinero y se fue a otro país. Hablan de la prosperidad y que si tú me das, y cuando vienen a ver,
¿Dónde está el predicador? Se fue. ¿Y la iglesia? Sin nada, hermanos. Sin nada. Uno de los maestros que me daba clase golpeaba a su esposa, hermanos. Y la esposa lo denunció. ¿Cómo si el pastor, el maestro, golpeaba a su familia, a su esposa? En una ocasión, estando en Ciudad Juárez, un hermano me invitaba a dar a clases en sus células. Y dice, oye, te voy a contar algo. Pero no le digas a nadie. Pero eso ya tiene años, hermano. Yo creo que ya caducó, ¿verdad? Y dice, mi cuñado es tesorero de la iglesia y tenía los tesoros en la iglesia, en su casa, hermano. Tenía la tesorería, el dinero lo llevaba a su casa. Vino el niño, tomó 2 pesos y se fue a la tienda. ¿Y qué crees que hizo mi cuñado? Prendió la estufa y le quemó la mano para que aprendas. Yo me explico. ¿Esa es una buena educación para un hijo? ¿Es una buena enseñanza? ¿Ese es un buen ministro? ¿Ese es un buen líder, un buen pastor? Cuidado, hermanos. Cuidado. Dice la Biblia que seamos santos, porque yo soy santo. Pero no es la manera como el líder pueda mostrar la santidad. Esa es una manera equivocada e errónea. Dice, el diácono de una iglesia dejó a su esposa por irse con otra familia. Y cada cosa que vemos, por eso el mundo del cristianismo es criticado, hermano. No es muy bien visto. ¿Vas a la iglesia allá donde vas a dejar tu diezmo? ¿Cuánto? Y me dice, hermano, sacas tanto, vas a dejar tanto. Sí, le digo, bueno, que gracias a Dios sale de aquí. Y aquí me das trabajo. Y él nomás se queda callado, ¿verdad? Pero fulano dejó a la mujer y sí, pero por uno la iglesia es criticada. No todos somos iguales, hermanos. Y dice que este hombre se no escucha, pensó que Dios era así, hermano. Dios aborrece el pecado y no tienta ni celebra el pecado. El mundo de los mormones en una época anterior, hermanos, ellos tenían algo como esto, hermanos. Ellos decían que Dios le revelaba sueños y que Dios le daba revelaciones, y que si a Julano le decía, no, pues en la noche soñó que dormía con la hermana Julana o con la vecina, y la llevaba a la iglesia y la iglesia decía que se cumpla, y se cumplía. Yo pregunto, ¿eso es la voluntad de Dios, hermano? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne, hermanos. Pero mi persona y mi esposa, no segunda ni tercera personas. Eso se le llama ¿cómo? Adulterio o fornicación. Pero no hay tal cosa que venga de parte de Dios. Sé santo porque yo soy santo. No podemos culpar a Dios por nuestra falta de santidad. Metí las patas, cometí un error y vamos, Señor, pero ¿por qué no me ayudaste? Si tú me hubieses ayudado. Y empezamos a buscar culpables. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. ¿Ella tenía la culpa? Hermano, la mujer no le puso una pistola en la cabeza a Adán. El hombre por su voluntad fue y decidió tomar de la fruta que la señora le dio. Pero no lo obligaron, hermanos. ¿Por qué no asumió su responsabilidad y dijo, Señor, cometí un error? Mi esposa, cierto, me lo ofreció y yo con mi propia voluntad decidí comerlo. Y es algo que pasa como cristianos. Muchas veces el liderazgo descuidamos la comunicación entre nosotros, y es el peor error que puede haber, hermano, de confiar en nuestra prudencia, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, de que yo soy, de que ya tengo 20 y tantos años, 15, 10, 5 años de cristiano y ya conozco la Biblia muy bien. Recuerde que el diablo la conoce mejor que cualquier pastor y cualquier persona aquí en la tierra. Y no es salvo porque no quiere obedecer y arrepentirse. Y nosotros nos confiamos en los poquitos conocimientos y años que tenemos como cristianos y perdemos la comunicación, y al rato, ¡pum!, venimos y perdemos esto. ¿Por qué? Nos desgarramos de la mano y de la comunicación con Dios, y entonces empezamos a andar buscando culpables, no reconociendo nuestras propias faltas, nuestros propios errores, hermanos. Dios no tiene la culpa de nuestras fallas. Siempre, por más conocimiento que tengamos y años en la iglesia, en el evangelio, tú y yo aprendamos a doblar nuestras rodillas y a saber que necesitamos de Dios. Amén. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre la pureza y la santidad, hermanos? ¿Qué es pureza y qué es santidad? Limpios, pureza quiere decir que estamos limpios, puros. Okay. ¿Y
¿Y santidad? Apartado de maldad. Apartados de la maldad. La pureza es lo horizontal, es la rectitud, lo puro, que los bien que nos portamos delante de la humanidad. Y la santidad es guardarnos y abstenernos para Dios solamente, hermano. Eso es vertical para con Dios. Vamos a Salmos 99, 1 al 3. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es santo, hermanos? Alguien que tenga su Biblia, que busque Génesis 3:24 y alguien más Levítico 11:44 y 45. ¿Qué es santo, hermano? Apartado ¿Apartados de qué? del pecado. Para Dios. Bueno, pero aquí no estamos viendo tanto nuestra persona, estamos viendo a quién. A Dios. A Dios. Estamos viendo que para que tú y yo estemos aquí y podamos ser santos y vivir en santidad, Dios está mostrando y demostrando primero y dejándonos enseñar que para que nos enseñe y nos exija y nos pida algo, primero tiene que ser Él, hermanos. Y aquí estamos viendo la santidad de Dios, pero en Génesis solamente Él dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines. ¿Qué es querubines, hermanos? ¿Cómo se componen los ángeles celestiales? Pero ven, Serafín, estar alabando a querubín. Dios siempre, ¿no? Están los serafines, que es el que ocupa el primer lugar, los serafines. Están los querubines, y de ahí el arcángel y el ángel, hermano. El ángel es el mensajero. El querubín es el que alaba y glorifica a Dios. El serafín es el que es el primer rango, y de ahí viene al querubín. Está en el segundo rango, que también alaba a Dios y tiene una misión de guardar la santidad de Dios. ¿Alguien encontró Génesis 3:24? Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. ¿A quiénes había sacado del huerto del Edén? A Daniel. A Adán y a Eva. ¿Y por qué puso los querubines? Para cuidar la santidad de ese lugar, hermanos. Puso querubines con una espada para que Adán y Eva, esa pareja, no volviese a entrar y comiera del fruto de la vida del bien y el mal. Porque si ellos comían, ellos iban a vivir, pero bajo una condenación eterna. Ya no iba a haber una solución para sus pecados. Cuando Dios los saca, dijo: los voy a sacar y voy a poner querubines que cuiden ese lugar, que cuiden la santidad, para que no entren y coman del fruto, para que al rato nomás vivan bajo una condenación, y en el futuro voy a enviar a mi hijo para que por medio del sacrificio ellos puedan romper esa comunión que rompieron conmigo, y ellos puedan ser salvos a través de la sangre de mi hijo. Porque si comen del fruto, ellos van a estar condenados, van a comer el fruto de la vida y van a vivir, pero bajo una condenación eterna. Eso es lo que viene. Levíticos 11, 44 y 45. Levítico Sí, 3. 11, perdón. Levítico 11, 44 y 45. Dios reina sobre toda su creación, y su poder hace que tiemblen las naciones y se sacudan la tierra. Dios es grande y todas las naciones lo exaltarán. La santidad de Dios es impecable y es algo que el creyente necesita buscar y ejercitar con toda intención, porque es una decisión. La santidad del creyente aumenta según la obediencia de Dios. Según obedezcamos a Dios, la santidad va a aumentar en nuestra vida. Reconoce que Dios está apartado en su grandeza y tiene una santidad perfecta. Dios es perfecto. Además, Dios nos llama a ser santos y a hacer que nuestra vida diaria sea semejante a la vida de Cristo. Hace una pregunta: ¿por qué no se puede comparar a Dios con ninguna otra cosa? Porque Dios es el único santo y perfecto, El hermano. creador de todo. El dador de la vida. ¿Alguien encontró Levítico? Amén. ¿Es usted? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. El 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Cómo es Dios? Santo. Es santo, hermano. Y santo es apartado. ¿Tendrá alguna manchita en su ropaje Dios, hermanos? Ninguna, hermanos. ¿Y usted y yo? ¿Eh? Sí. ¿Cómo está nuestra ropa, hermanos?
¿Cómo está nuestra vestidura? ¿Qué dice Levítico? ¿Sé santo? Porque yo soy santo. Entonces, si nos está exigiendo una santidad es porque Él es santo, hermanos. Y si Él es santo, ¿ustedes creen que usted y yo no podríamos lograr la santidad? ¿Qué santidad dijimos? Es santificado, consagrado, dedicado, apartado de las cosas del mundo para Cristo Jesús. Santidad es ser modelos, capaces de mostrar a los demás un camino ejemplar. Repito, no podemos decir madruga si tú y yo no madrugamos. No podemos decir come si tú y yo no comemos. No podemos decir lee si tú y yo no leemos. Tenemos que ser ejemplos, hermanos, para que los demás, cuando enseñemos a los demás, ellos digan, no, pues Él lo está haciendo, ¿verdad? Tenemos que mostrar un camino ejemplar de perfección, ser lo que decimos ser. ¿Y qué decimos ser? Cristianos. ¿Qué significa ser cristianos? Que Cristo reine en nuestra vida. Pequeños Cristo. Cristiano significa apartado del mal, hacedor del bien. Eso significa ser cristiano. Y si lo decimos ser, tenemos que demostrarlo, hermano. Si le decimos a aquella persona, apártate del pecado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es porque ya nos apartamos del pecado. Perfecto significa ser libre de toda culpa y vivir bajo una conciencia no acusadora, limpia. Que tu teléfono, hermano, lo dejes donde tú quieras, hermano, sin preocupación alguna de que va a caer un mensaje que va a poder meterte en problemas. Vivir con la conciencia tranquila de que tu teléfono va a quedar en casa un día, 2 días, y que tus hijos y tu esposa pueden ver el teléfono sin ninguna preocupación. Es vivir bajo una conciencia limpia, hermanos, y que nadie te va a señalar, nadie te va a reclamar ni rechazar algo en contra tuya. Eso es santo en nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, en nuestro carácter, ser santos y sabios, hermanos. La santidad del creyente depende de ¿quién? De la obediencia a Dios. Entre más obedezcamos a Dios, más santificada va a ir nuestra vida. ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermanos? ¿Cómo es Dios? Es uno de los atributos de Dios. Primero es santo, hermanos. Y Dios nos demanda que si Dios es santo, Dios nos dice, sé santo porque yo soy santo. Y si Dios nos demanda que seamos santos, tenemos que ir buscando la santidad. No nos está diciendo, oye, yo soy santo, pero si tú quieres, si tú puedes, ahí tal vez puedes ser santo. No, dice, sé santo porque yo soy santo. Se está dando un mandato y a nosotros nos corresponde obediencia, hermanos. Obedecer a la palabra de Dios. Pero qué difícil es ser santo. ¿O es fácil? ¿Será fácil ser santo, hermano? Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Hermano Luis dice, yo soy de nacimiento, ¿verdad? Pero no de apellido, hermano. No de apellido, sino de nuestra vida. Desde el momento que creemos en Cristo, tiene que entrar Hebreos. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Y nuevas para la gloria de Dios. Que la gente vea diferencia en nosotros y no nos vea como uno más de ellos, hermanos, sino que vea la diferencia que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Dios es santo y nos demanda que tú y yo podamos buscar esa santidad, pero depende cómo tú y yo lo obedezcamos. ¿Alguien quiere agregar algo? Vamos a ver otro, hermano. Salmo 99, 4 al 5. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. En él es santo. Vamos a ver, otra vez repite que Dios es ¿qué? Santo, ¿verdad? Pero vamos a tocar otra palabra, justo. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Tú has hecho juicio
y justicia. Dios es un Dios justo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante Él, estrados de sus pies, porque Él es santo. Él es santo y es un Dios justo, hermano. Ahora, ¿qué es justo? Justo no es igual que justicia. Vamos a aclarar eso. ¿Qué es justo primero? ¿Nadie? Justo es lo que beneficia a la mayoría, al mayor número de personas a la vez. Justicia es la noción que se tiene sobre el bien común que busca a lo mejor para todos, que busca lo mejor para todos, como la policía, hermanos. Esa es la justicia que anda guardando el orden. Pero lo justo es algo que se busca como el beneficio para las demás personas. Y esto vamos a ver una historia en primer libro de Reyes 3:16 al 28. Si alguien tiene Biblia, yo lo voy a leer. ¿Qué sucedería si Dios no fuera justo, hermano? ¿Cómo sería el mundo? Vamos a aprender. ¿Cómo sería el mundo o nuestro país si no existiera la justicia? Si no existiera la policía, hermanos. Desorden total. Sí, caos. Caos. Así sería el mundo. Destrucción más de la calle. Y si Dios no fuera un Dios justo, hermano, para con nosotros y para con el mundo, Es igual. ¿cómo fuera, hermano? Lo mismo. ¿Cómo fuera la situación? Y vamos a aclarar. Dice, ¿alguien ya tiene encontrado el primer libro de Reyes? Y voy a leer esta historia, hermanos. Pongamos muy atención porque vamos a Primera de poner... Reyes, ¿cuándo? Primer libro de Reyes 3:16 al 28. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron ante él. ¿Cuántas mujeres llegaron? 2. Y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después que de dar yo a luz, que esta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Vamos a buscarle 2 nombres a estas mujeres para identificarnos. ¿Les parece bien? No dice el nombre, hermano, no dice cómo se llama. Pero empieza a hablar una. A esta le vamos a poner Juanita. Juanita está hablando, ¿va? Dice, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. A la otra le vamos a poner Panchita. ¿Está bien? Juanita está hablando, hermanos, y dice, ¿sabes qué, Señor? Estábamos nosotros en la misma casa, y las 2 dimos a luz. Y cuando yo estaba durmiendo, dice el 18, aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que esta dio a luz también. ¿Quién? Panchita, ¿verdad? Panchita. Y morábamos nosotras juntas, ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer, ¿de quién? De Panchita murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y la puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive. ¿Quién habló ahí? Panchita. Panchita, ¿verdad? Y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, ¿quién era la otra? Juanita. Juanita, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada, muy sabio Salomón. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad al una y la otra mitad. Tenía que ser justo, hermano, ¿verdad? Mitad y mitad, ¿verdad? El rey tenía que ser justo, partir el niño por mitad y darle, bueno, pues esta es la mitad tuya y esta es la mitad tuya, para la mitad cada quien. Amor, ¿y cómo lo partiría? ¿Así o así? Bueno, pues esa es una moneda en el aire, ¿verdad? Pero si dijo mitad y mitad, pienso que así, ¿verdad? Porque así iban a ser disparejos. Da la mitad una y la otra mitad la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártalo. Yo me pregunto, ¿quién sería la madre del niño?
Juanita o Panchita. Juanita. No importa que... Como que se ve sus palabras más de madre, hermanos, de Juanita, ¿verdad? Que de Panchita dijo ni a mí ni a ti, es lo que es más cortante. Juanita habla más, se expresa más, y Panchita es más cortante, hermanos. Y dice, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó el juicio que había dado el rey. Temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Había en Salomón juicio verdadero, hermanos. Juanita empieza la historia y Panchita se entromete. ¿Quién era la verdadera madre? Juanita. Pero la justicia no está en que aquel hombre iba a partir el niño, hermano. El hombre dijo, aquí voy a descubrir quién es la verdadera madre, porque la verdadera madre no va a permitir que maten a su hijo. Va a ser justa y no le va a importar que críe a su hijo otra persona con el fin que tenga vida. ¿Qué dijimos que era justo? En buscar el beneficio de alguien más. Y es lo que la mujer estaba buscando, el beneficio de su hijo, no importándole con quién se iba a quedar. No era una buena persona Juanita, o sí, hermanos. Juanita sí, ¿no? Panchita, perdón, no era una buena persona Panchita. ¿A qué se dedicaba? La Biblia lo especifica, hermano, a qué se dedicaba. Y con el simple hecho de actuar de una manera incorrecta, de agarrar a su hijo muerto y llevarlo a la otra persona, eso era injusticia y no era justo, hermano. No era justo, porque estaban robando un bebé que no era de ella. ¿A dónde entramos nosotros aquí, hermano? Recuerden, justicia es algo como la policía para guardar el orden. Justo es lo que tú y yo tenemos que ser. Justo. No me des ni más ni menos, dame lo justo. Yo no necesito más. Solamente, Señor, dijo Pablo, lo justo y necesario para poder sobrevivir. No me des mucho para que me enaltezca, ni pobre para que ni poquito para que mendigue, sino lo justo para poder sobrevivir. Y es lo que tú y yo tenemos que ser y guiarnos en esta vida, viviendo, siendo justo con las personas, no interesando raza, color, ni ninguna otra cosa. Estas dos mujeres mostraron algo aquí, hermano. Que cuando uno es justo, las entrañas se mueven. El corazón tiene que buscar el beneficio de los demás y no el propio. La rectitud agrada a Dios. La rectitud es la integridad con la que vive el creyente. Dios la bendice y otros pueden observarla. Dios, Rey eterno, poderoso, ama la justicia. Dios es justo y nos quiere rectos. Es santo y apartado en su justicia. Y esta justicia única de Dios también lo separa de todo lo demás de su creación. Dios es justo y nos quiere rectos. ¿Qué es recto, hermano? ¿Qué es una rectitud? Correcto. ¿Eh? Consagrado, obediente. Pero lo usemos en la vida. Cotidiano. Ajá. ¿Cómo es recto? Una persona recta, vamos a ver. Que trata de no fallar. Hacer las cosas como deben ser Correcto. Honesto. hechas. Honesto. Honesto. Recto es no curvo, ¿verdad? No para acá, no para allá. Recto es así, hermano. Recto. Y es mirando hacia el frente, hermanos. ¿Cierto o falso? Sí. Eso es recto. Mirando hacia el frente. Y es lo que Dios quiere que tú y yo seamos, hermano. Así rectos. Ni apartarnos, dijo a Josué, ni a diestra, Ni a ni a siniestra. siniestra, sino aquí, hermanos. Al frente, ¿quién está? Cristo. El autor y consumidor de la fe, que es Cristo Jesús. Y a Él, mira, rectos y correctos y perfectos, hermanos. Mirando y siguiendo al dador de la vida. Aquí a la diestra y a siniestra pasarán cosas y habrán cosas y llegarán cosas tratando de endulzarnos el oído. Pasarán aquí, hermanos, cosas como el pescado, hermanos, tratando de engañar la mirada y la vista. Pero tú y yo, ¿qué es?
rectos, hermanos. Somos puestos Aunque de- pase nadando, hermanos, Juanita y Panchita, hermanos, con hijos o sin hijos, déjela pasar, hermanos. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Amén. El trabajo de Juanita y Panchita, ¿cuál era? Aunque pasen, hermanos, miren, que vivan su vida. Si se paran, prediquémosle de Cristo, diciéndole, Cristo te ama, amén. Amén. No tenemos por qué usar otras palabras, y voy a repetir esto. Con el pecado no juguemos, hermanos, no coquetemos. Que Panchita y Juanita son extremadamente peligrosas, no por ellas, sino porque el diablo siempre va usando personas para que tu vida y mi vida se venga para abajo. Justo, justicia y perfección busquemos delante de Dios. Amén. ¿Pregunta, duda? ¿No? Vamos a pasar al último, hermano. Sí, Marco. ¿Por qué son peligrosos? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta, hermanos? Pensé que todos estábamos adultos, tenemos un niño en la clase, hermano. Literal. No, no es cierto. ¿Alguien quiere contestar, hermanos? Porque te hacen caer en el pecado. En el pecado. Te traen en el pecado. ¿En qué forma? En este aspecto él está hablando de cometer adulterio, ver a otra persona que no sea tu esposa, ver a alguien más que no sea tu esposo, y te hace caer en el pecado. Oh. La historia decía que Juanita y Panchita, ¿cuál era su trabajo? Eran No. Prostituta. Eran prostitutas, hermano. Prostituta, Por eso decía el les inicio decía, del- y no vamos a especificarnos ellos, cualquier mujer que pase, si tú empiezas a jugar, a platicar, a conversar, a hacer un diálogo a favor de su trabajo, eso acarrea un peligro a nuestra vida. Repito, con eso no se juega ni se coquetea. Al rato venimos y cuando nos damos cuenta, Vamos a acabar. estamos en el suelo. ¿Cuál es una de las F la cual tenemos que tener cuidado? Faldas. Faldas, hermanos. Y sin faltar el respeto a ninguna dama. ¿Sí, hermano? Y eso pasa también en los líderes, ¿no? Trabaja los líderes porque son los líderes de la iglesia, los líderes de la casa, y eso es lo que Satanás se enfoca más porque los más allegados La lleva a la tentación. son los que deben de tener ese buen testimonio y no dejar que Satanás los tumbe. Pero en realidad eso pasa más en los líderes. O Así sea, hay que es. tener cuidado, y en los pastores, diáconos. David era el hombre conforme al corazón de Jehová. Pero recuerden quién la llevó para abajo a David. Una señora llamada Betsabé. ¡Pum! Al piso. El rey, hermanos. El rey. ¿Está claro, Marquito? Cuidado, hermanos, cuidado. Si no tenemos que introducir plática que no debemos, no la hagamos. Si no necesitamos platicar con X persona, no platiquemos, hermano. Si no necesitamos ver ni a diestra ni a siniestra, no veamos, hermano. ¿Cómo vamos a ver? Rectos, hermanos. Como el caballo cuando le ponen. Como orejera. Como que era así, Vamos, hermano. mujer. Entonces, si una mujer que se dedica a eso, entonces no tenemos ni siquiera ni aunque necesite ayuda, ni necesite algo, ayudar solamente porque eso se dedica. Sí me expliqué, ¿verdad? Sí, 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 sí sí. me entendieron, ¿verdad? De preguntarle sobre su trabajo o hablar vulgarmente. ¿Qué dijimos No justo? precisamente tiene que ser ese tipo de personas, él habla en general. Puede ser una hermana que estemos aquí sentadas, que te esté guiando el ojo o lo que sea. Usted lo que tiene que hacer es huir como lo hizo José. Para sacar vuelta. Exactamente. Pero es que ahí se- Quiero decirte algo, Marcos. Quiero decirte algo. No es rechazar a la persona, Exacto. Ajá. Si necesita ayuda, porque recordemos que Cristo vino a salvar a los vil y menospreciados, es decir, lo que nadie quiere. Ahora, hay que tener cuidado en algo. Satanás tiene 3 misiones constantemente: hurtar, matar Y y destruir. destruir. Y él sabe nuestra debilidad. Él sabe que por dónde nos puede coger si nosotros flaqueamos. Y si le damos una uñita o la puntita de una uñita, empieza como un virus y nos contamina y nos desbarata. Porque esa es la. Ahora, es menos cierto que vamos a encontrarnos en este mundo, porque nosotros cuando estamos en el mundo, aunque no somos parte de este mundo, porque somos embajadores de Cristo de la tierra,
si vamos a compartir con personas que son pecadoras, que tienen discípulos de pecado. Y nosotros anunciarles el mensaje del Evangelio. Dios te ama, Él siempre hay oportunidad para ti, pero a lo que se dedica no, porque al final eso no te va a aportar nada a ti, sino al contrario, que da un mensaje de aliento, de esa vida, Dios te ama, tú puedes ser una persona mejor, date más importancia. Esa cosa. Lo justo es ayudar. Si te está pidiendo ayuda, esto no quiere decir que vamos a estar separados y decir, no, yo no me voy a juntar contigo. David, ¿dónde tenía que estar en el momento que cometió el error? Ahí en la guerra. No tenía que estar haciendo nada allí. Y David la miró, está bien hasta allí. Preguntó, está bien hasta allí. La trajo, está bien hasta allí. Aunque no estaba bien, ¿verdad? Pero cuando ya la toma y se llega a ella es el problema. Pero para que la tomara, ¿qué tuvo que haber pasado primero? No ir a la guerra, subirse arriba, Mira. verla y llamarla. Eso pudo haberse evitado si él hubiese estado donde tenía que estar. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí? Pero al rato platicamos tú y yo si quieres. Yo creo que todos tenemos la clase, ¿verdad? Pero ya se nos fue la hora, hermano, no por otra cosa, ya se nos fue la hora. Y puesto de pie, y dice el último, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre, invocaban a Jehová. Y él les respondió, en columna de nube hablaba con ellos, guardando sus testimonios y estatutos que les había dado Jehová. Dios nuestro te ha respondido, tú les respondías, tú fuiste un Dios perdonador. Segundo, primero, Dios es un Dios santo, justo y perdonador. No importa lo que tú y yo hayamos cometido. Y vamos a Pablo, apresado y mataba a los cristianos y Dios lo perdonó. Traía una historia acerca del perdonador. Cuando los dos deudores llegaron, uno le debía mucho dinero y el otro 100 denarios de plata, lo que más o menos es como el salario de un día. Y Dios perdonó a aquel hombre que le debía todo, que podía vender a su familia, a sus hijos a él y no podía pagarle. Y cuando salió alguien le debía lo de un día de trabajo y no lo quiso perdonar. ¿Y a dónde lo mandó? A la cárcel. Le dijo, oh, malvado, no pudiste perdonarlo lo de un día de salario, yo te perdoné lo que nunca en tu vida me podías pagar. Dios es un Dios perdonador que perdona todo lo que tú y yo debemos, hermanos. Y nos perdonó aún sabiendo que Cristo murió sin tener culpa alguna. Murió por ti y por mi persona, hermanos. Quiero decir esto. Un buen cristiano, un buen líder, un buen ministro tiene que tener un corazón amador y perdonador. Amén. Amén. Oramos. Padre,